todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, como todos ustedes saben, el columnista de los viernes es el ingeniero Eduardo de Vega. ¿Cómo le va? Buen día, Ricardo y Matías. Y buen día, Edu. Buen día a la audiencia. Voy a tener que modificar la presentación. ¿Sí? Vamos a hacer una que diga el columnista. El columnista. El columnista, sí, señor. Bueno, volvió Cris. Volvió Cris. Usted sabe que estaba, ayer miré el audio, el video, ¿no? Que se fue Infobae, no lo vi en vivo. Y cansa. No lo alcancé a terminar, no sé. No, puse una parte, yo hice un poco de zapping, otra, pero dijo algo de lo que hablábamos hace un rato por teléfono, con respecto a que tiene razón Cristina. Dijo la verdad aparte. Ella dijo que se arrepentía de la forma en que se había dirigido a los argentinos a través de la cadena nacional. No ni de la cadena, ni del contenido, ni del tiempo, ni de las veces. La manera de expresarse, bien, la forma, y recalco algo, que la forma es muy importante porque genera por detrás un contenido, un montón de cuestiones, de percepciones que son importantes y que la verdad es que lo había pensado, lo había analizado y se había arrepentido. Fue, creo que la única cosa que le escuché, la última autocrítica. Sí, el resto fue disparar para adelante o no responder. Y que era previsible por otro lado, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que Novarecio hizo un esfuerzo, erró muchas preguntas porque por ahí, sabiendo con quién está uno hablando, tiene que empezar a limar algunos detalles de forma, porque hizo mucho hincapié en el tema de la forma, ¿no? Y muchos de los detalles que a Novarecio se le escaparon, que le generaron, digamos, una respuesta esquiva, fue porque la forma de preguntar no fue la adecuada. Sí, yo creo que a veces me imagino entrevistar a uno de estos personajes, ¿no? Claro, difícil. Son muy difíciles, pero lo que hay que cortarle son los atajos. No, está bien, pero si uno le pregunta... La pregunta tiene que ser bien puntuales, bien directa. Así fue la pregunta. ¿En su gobierno hubo desaparecido? No, le dice la mujer. En mi gobierno no. Podrá haber sido durante mi gestión de gobierno hubo desaparecido, pero en mi gobierno no. Bueno, y está bien lo que está contestando. Claro. Pero le dio lugar a que no le conteste la pregunta real, que era muy hábil, declarante, muy hábil. Por eso digo, la forma muchas veces lleva a que se desvirtúe en la entrevista, ¿no? Bueno, y ahí en esas cosas Novarecio erró varias veces. Pero bueno, qué sé yo, uno porque lo ve de afuera... No, además, yo insisto... siempre parece más fácil, ¿no? Pero cualquier periodista quisiera entrevistar a una persona que tiene el 34% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Sí, aparte que es decir, su historia política. Su historia política amerita, por supuesto, son 30 o 35 años en la política ocupando cargos de importancia. Lo que me queda claro es que esta vuelta de Cristina a los medios, que muchas veces vituperó, tiene que ver con que está abajo en las encuestas. Sí, sin duda. No hay ninguna duda. No, eso no me cabe ninguna duda. Entonces aparece como una Cristina más abierta, edulcorada. Que ella nunca estuvo cerrada, sino que los que estaban cerrados eran los otros. O sea, siempre la culpa fue de otro, ¿no? Sí, además, yo insisto, las preguntas puntuales no fueron respondidas. El INDEC le preguntó 3 veces sobre No. Y no le contestó. Y lo que dijo de Fernández, bueno, eso ya es ridículo porque no acordarse de que Aníbal había hablado de la inflación menor a la de Alemania. Sí. No sé, creo que la perra de mi casa lo sabía. Sí. Por haberlo escuchado tantas veces, aunque sea cacofónicamente, ¿no? Sí. Pero bueno, es un logro. Yo decía hoy que justamente una de las personas que tuvo muy buena relación con los Kirchner fue Haddad en la primera etapa. Sí, y creció exponencialmente. Sí. Luego, naturalmente, todos dicen que lo apretaron para que vendiera.
los aprietes clásicos de aquellos tiempos ya uno sabía cómo eran, ¿no? Sí, sí. Aprietes de orden empresarial, de orden crediticio, de orden... Sí, sí. En fin, hacerle vía FIP, vía todos lo que fue, una encerrona, y vendió, sacó buena plata. Yo creo que Haddad es mucho más empresario tiene más importancia como empresario que como periodista, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí. Pero bueno, el logro es importante y no deja de ser algo que además me llama la atención el momento elegido. Porque fíjate vos que ayer se le filtró a Gendarmería esta cosa que pasa. El resultado de lo de Nisman. El resultado de lo de Nisman. Lo que pasa es que cuando uno empieza a analizar todas estas cosas, incluso si uno empieza a relacionar el tema Nisman, la intervención de Gendarmería en los peritajes de la causa Nisman, y empieza a relacionar qué pasa con la Gendarmería, que se la está tratando de desprestigiar por el caso Maldonado, y uno empieza a atar cabos y dice, pero esto no será todo parte de lo mismo. Es decir, a ver, con la Gendarmería cuestionada por el tema Maldonado, que ya de por sí genera un rédito electoral a la oposición, pero con una Gendarmería que no es creíble porque desaparece personas, y le vamos a creer el informe sobre el asesinato de Nisman. No sé, qué sé yo, uno es muy perverso, pero por ahí empieza a atar demasiados cabos y todo confluye en lo mismo, ¿no? O sea, es un manejo para frenar varias cosas a la vez y sacar mucho rédito político, qué sé yo. Sí, yo creo, sinceramente, que sacar... los votos que pueda perder el gobierno en función del caso Maldonado, yo los veo tan relativos. No, yo también, pero pasa, Ricardo, pasa. Estas cosas impactan en la opinión pública, y a lo mejor a uno no le hace mella porque por ahí estás con otro tipo de equilibrio en lo que hace al tema político, pero el que está medio en el aire y no tiene muy decidido lo que quiere, que si cualquier cosita le mueve la estantería, y estas cosas mueven la estantería. A mí no, pero no, yo lo que sí, yo entiendo que puede haber alguna cuestión, pero me parece que es minoritaria respecto de incluso yo creo que la aparición de ella no le suma votos. No, a mí me parece que tampoco. Y hasta le puede restar. No sé si restarle, porque el núcleo duro está. Está, sí. Yo creo que las posibilidades de crecimiento son mínimas. Claro, no se va a mover. Y las de pérdida son mínimas también. Sí. Yo creo que es muy duro. Incluso la posición de quienes votamos, yo no me incluyo, pero de quienes votaron a Cambiemos, también es una posición dura. Es decir, no le creo nada, no le creo a lo de Maldonado, no creo lo de la posición del cristianismo o de la oposición, nada. Están cerrados a una postura, lo mismo que están cerrados los cristianistas. Sí. Yo creo con diferentes motivaciones, pero al final es exactamente pero más o menos lo mismo. Sí. Bueno, eso no. Pero fíjate vos una cosa, Eduardo. Yo estoy convencido que así como ella en un momento dice, nosotros no perseguimos a nadie, bueno, eso es ridículo, no se lo cree nadie, pero digo, la desaparición política, ¿no?, de Cristina Fernández en un eventual 2019, creo que posibilitaría el acceso, no sea a triunfar o no del peronismo, eso está por verse, pero aún en el triunfo o en la derrota, creo que contribuiría muchísimo a limar la grieta. Porque creo que la que motoriza fundamentalmente es ella, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene fanáticos, ¿no?, por un lado. Sí, un poco sí, pero también ayuda bastante la acción del gobierno en cuanto a la grieta. Yo no soy tan inocente. Bueno, pero si a vos te dejan servido políticamente, pero que enfrentarte a Juan en vez de a Pedro te contribuye a votos. Si vos haces todo lo posible para que el único adversario sea Juan, me parece que también es fomentar la grieta. Por eso yo digo que hay posiciones muy firmes y tomadas de los dos lados, ahí tenemos un ejemplo,
inconmovible. Es decir, acá la culpable de la grieta es Cristina. En un alto porcentaje sí, en un altísimo porcentaje. Quizás fue la creadora. Sí, pero sí, claro, quienes claro. profundizaron la grieta están parados en la otra vereda también. Eso No, y yo lo tengo bastante sacando claro. réditos políticos. Claro, porque- pero a costa del bienestar común. O sea, a ver, no me parece muy sancto, con C, sancto, Sí. hacer algo por el estilo. No sé, yo no lo veo. Por eso yo no me cierro en una posición. No, Entiendo. no, por supuesto. Creó por la supuesto. grieta, la hizo profunda. Sí, sí. Además, La sigue fogoneando, pero del otro lado se contribuyó a que la grieta fuera más profunda, que se abra más ancho y que quede nada más que dos fuerzas discutiendo la cuestión, porque era la manera electoralmente de explotar esta situación. Con el daño que eso conlleva a toda la sociedad. Es decir, ninguna de las dos partes valoraron el daño que le hacían a la sociedad generando la grieta que se ha generado. Un daño enorme y que va a costar años reparar. Sí, por supuesto. Entonces, en Además, vez de habernos puesto además, ya en el Eduardo, camino de... cualquier política de Estado seria se tiene que hacer sobre el consenso y no sobre el disenso. Pero sí, yo digo, había Víctor Masú, que para mí fue un Qué pensador. un pensador muy interesante. Él decía que los argentinos le ponemos mucha pasión cuando hablamos de la adversidad y nunca le ponemos pasión para consensuar. O sea, para pelearnos le ponemos una pasión, somos apasionadísimos. Tremenda. Ahora, si le pusieron la misma pasión, la misma garra para llegar a los consensos, esto sería una maravilla. Bueno, habría que cambiar ese paradigma. Ese paradigma, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema de la presencia ayer de la expresidenta en los medios, y volviendo a lo que yo te decía del tema de que la forma se arrepentía de la forma y demás. Bueno, y analizando paralelamente un poco lo que hablamos hoy a la mañana sobre el tema del presidente del Astillero Río Santiago, que apareció nuevamente en los medios ahora con una denuncia de otra índole, o sea, siempre relacionado a lo mismo, pero ahora por parte del Tribunal de Cuentas. Te voy a hacer una pregunta antes que avances en el tema. Sí. Como vos conocés bien el tema del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas produce ¿cómo le podemos llamar? ¿Fallo? No. Dictamen. Dictamen, bien. ¿Este dictamen es vinculante con lo judicial? ¿A partir de este dictamen pueden venir embargos? Sí, claro Sí. que sí. Sí, Ujú. sí. O sea, son el sustento de una causa judicial. O sea, no, el Tribunal de Cuentas no puede embargarle absolutamente nada. No, tiene que vía sí, por judicial. supuesto. Pero bueno, con toda la información, sí. El O sea que dictamen. esta sería una nueva causa para Cabuso. Y Para seguramente Cabuso y el grupo. Sí, ¿no? lo que pasa es que después se le van a mezclar, pero lo que estuve viendo, la gran condena del expresidente del Astillero en las redes sociales, ¿no? Y lo que vi en innumerables casos, lo miré con atención, porque como mirar un fenómeno, ¿no? Lo que vi que se ha hecho de una manera, en muchos casos, no digo en todos, pero con términos y terminología y formas de los peores, ¿no? Que no hablan muy bien de los que opinan, porque la verdad que se puede opinar lo mismo sin ser tan procaz, y una de las cosas que me quedé pensando, y me parece que estaría bueno que la gente que hace comentarios por redes sociales, y sobre todo cuando se refieren a la calidad de las personas, yo creo que uno debe evaluar. Mira que yo he sido muy crítico de muchas personas, pero nunca he llegado al extremo de lo que he visto en las redes, y siempre he criticado sus actuaciones públicas, Su accionar ¿no? público. Su accionar, Sí, jamás, claro. de hecho, no tengo cuestiones personales con absolutamente nadie, ¿no? Pero la verdad me resultó muy desagradable. Y decía, lo que me puse a pensar, este señor tiene hijos pequeños que viven en nuestra comunidad, y no me quiero ni imaginar el momento que pasan esos chicos cuando ven las atrocidades que se escriben en las redes sociales, a las que seguramente acceden permanentemente porque tienen la edad para eso,
cuando ven las atrocidades que se escriben sobre su padre, más allá de las motivaciones, se pueden decir las mismas cosas de otra forma. Y bueno, la verdad que eso me causó mucha pena y me movió a no hacer mucho más leña del tema. Yo sé que la condena social es la más dura de las condenas, ¿no? Pero bueno, en la antigüedad a los delincuentes o básicamente a los funcionarios, a los funcionarios públicos se los condenaba al ostracismo. El ostracismo, que obviamente viene de ostra, se refiere a la soledad en la que debían vivir, ¿no? Vivir encapsulado. Exactamente. Y eso me parece, el mismo ostracismo se puede practicar en el centro de Nueva York. Es decir, cuando la gente deja de mirar y de saludar y de intercambiar opiniones con la gente que ha cometido estas cuestiones que han ido en contra de la comunidad, y puede estar en el medio de una multitud, claro, pero estar condenado al ostracismo. Me parece que esa es la manera, más que el insulto, decir, bueno, señores, porque yo veo muchos de los que insultan, que después los veo en la calle abrazados con estos señores, los he visto, los besos, y después veo los insultos en las redes. Claro, entonces por supuesto, yo digo, bueno, al ostracismo sí, ahora de esta manera no, porque estamos lesionando a personas que no tienen absolutamente nada que ver y que tienen un vínculo, que no lo eligieron y que bueno, lo tienen, pero bueno, uno no tiene derecho a estar martillando sobre esas cosas. Sí, yo sobre ese aspecto, bueno, vos sabés lo que sobre todo los chicos, no hablo de los... No, uno eso lo entiende, lo rodean, eso corre por cuenta de ellos. Respecto de las redes sociales, vos sabés que yo prácticamente no las utilizo como vertiente ni como... porque primero son, en muchos casos, como vos decís, ¿no? Personas que en lo personal, si tuvieran que enfrentarse a una situación, no actuarían de esa manera. También es cierto. Entonces, les resto veracidad. Para mí no tienen sustento. Desde el punto de vista periodístico no tienen sustento. Ahora, lo que quiero tratar de imaginarme detrás de esa ferocidad de la gente es también un hartazgo de las cuestiones no sancionadas. Es decir, de tanta cuestión con políticos, con funcionarios, de corrupción, de aquí y de allá. Entonces, cuando cae alguien, o cuando alguien es sujeto de una situación de este tipo, es como que recrudece todo sobre esa persona. Y cierto, a lo mejor, yo digo, ¿no? También influyen cosas personales. Y te voy a dar un ejemplo, que me parece que es aplicable a estas circunstancias. De pronto alguien que desarrolla una actividad y lo hace con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo, con inconvenientes, y por ahí a lo mejor a esta persona la ha visto con un crecimiento económico, con una supuesta opulencia, forma de vida, entonces hay como una reacción en consecuencia, frente a lo mejor a las propias frustraciones personales, situaciones difíciles de llevar a cabo con su empresa, con su familia, con lo que haga, ahí explota. Y entonces recurre a cuestiones que a lo mejor esa persona razonablemente no haría. Se me ocurre meterme en esa circunstancia. Me interesaba más que todo analizar el tema de lo que pasaba en las redes, siendo este caso o algún otro, porque es muy notorio en la localidad. Por supuesto. Yo digo, bueno, pero se pueden hacer las mismas cosas, pero sin utilizar, digamos, la verbogracia esa tan agresiva y tan insultante que le llega a los seres más cercanos de la persona, claro. Entonces yo digo, bueno, se puede hacer de otra manera. Yo recuerdo algo, y siempre lo recuerdo por los chicos, ¿no? Porque uno puede cometer errores y demás, y en definitiva después lo terminan pagando los que están cerca de uno, aparte de uno, ¿no? Pero en una oportunidad me acuerdo de mis hijos, eran chiquitos, íbamos en camioneta, en el auto, no me acuerdo en qué, y había en una pared
pintaba una frase que decía fulano de tal ladrón o chorro, no me acuerdo qué. Y entonces mi hija me pregunta, papá, ¿ese señor es el papá de fulanita, una amiga de él? ¿De ella? Y yo, sí, ¿qué hizo tal cosa? Qué horror, qué feo que te pongan eso en la pared de tu papá, qué sé yo. Más allá del hecho en sí. Sí, ¿no? sí. Y le produjo mucha pena, incluso al borde de las lágrimas, ¿no? Compadeciéndose de su amiga. De su amiga, claro, que tenía que soportar eso puesto en un lugar que lo veía todo el mundo. Bueno, ¿cómo explicar esa situación a un chico? Pero el daño que eso le hace a una criatura, me imagino si lo vio su hija. Sí, claro, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, digo, estas cosas uno tiene que... Me parece que se puede poner un freno. Y vuelvo a repetir, la condena social es decir, mira, fulano, no, primero, cometiste este delito, bueno, nunca más te saludo, nunca más te hablo, y ojalá vayas preso. Y si tengo que escribir algo o decir algo, con el mayor de los respetos y tratando de que, digamos, de enfocar estas cuestiones hacia el lado de la justicia, no la justicia por mano propia. Entonces, estas expresiones tan violentas a través de las redes sociales, la verdad que yo lo digo porque por ahí alguien reflexiona y dice, bueno, capaz que este señor tiene razón y uno puede expresarse de esa manera, pero con menos dureza, lo que no significa que no sea tan profundo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Bueno, no entiendo tu razonamiento. Digo, nada más, me parece válido ponerlo en consideración y tratar de amplificarlo. Porque vale para este caso y para tantos otros, ¿no? Ni hablar. No va a ser la primera vez que ocurra. Por supuesto. Pero bueno, un hecho que obviamente es condenable, que esto ya todos lo preveíamos. No es nada nuevo. Bueno, señor, ¿hemos agotado el temario por el día de hoy? ¿O tenía alguna otra? No tenemos tiempo, viene bastante tarde, pido disculpas, que tenía que hacer un trámite. Sí, se lo vamos a descontar de sueldo. ¿Usted está tomando nota de eso? No hay fondos para hacer el nuevo spot de El Columnista, no hay fondos, reiteramos, retiro. Está la grabación igual de todo el programa, lo dije al aire, no hay drama, pero... Bueno, dígame, don Montenegro, ¿usted tiene algo más? Fin de semana, ¿sí? Tenemos actividad, la Expo Rural, participen, vayan, no digamos que después no hay cosas en Pringles, hay un montón de actividades. Hoy tenemos ahí... Perdón, Matías, ¿me disculpas? Sí, ¿Puedo pasar un chivo? Sí. Metele. Pará, déjame terminar el otro. Bueno, y hoy una muestra de patín artístico en el Gimnasio de las Avenidas. Y el fútbol del fin de semana. A ese nunca lo registro. No, un tema interesante, en la exposición rural va a haber una disertación, no porque era un compañero mío de la facultad, sí, el ingeniero Roberto Fernández Greco, va a dar una charla sobre engorde, sobre agropiros y verdeos de invierno. Es un tema muy importante para los productores agropecuarios de Pringles, por eso quería aprovechar la oportunidad para día y horario, ¿está la charla? ¿No? Es el sábado a las 19 horas, sí. En el mismo predio. Charla muy interesante, con una persona que sabe muchísimo. Engordar con pastos que normalmente uno dice son de mantenimiento. Y que son los que tenemos en la zona. Uh-huh. Es el punto.